Aquí comienza Ella Soy de France 24. En el año 2021 se presentaron en Colombia cerca de 44.000 denuncias asociadas a delitos sexuales. 61% de ellas corresponden a casos contra niños, niñas y adolescentes. Eso sin contar un subregistro escandaloso e indignante, ya que se estima que solo 13% de los delitos sexuales reportados y a nivel nacional son llevados ante un juez. En este programa vamos a analizar el por qué la violencia sexual es una más de tantas enfermedades del machismo y de las masculinidades tóxicas. Pero antes veamos los datos. 43.993 denuncias asociadas a delitos sexuales reportó la Fiscalía colombiana en el año 2021. 6 de cada 10 casos son abusos a menores de edad. Los datos fueron recogidos y analizados por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Los efectos de estos abusos en los niños, niñas y adolescentes tienden a ser permanentes y a agravarse en el tiempo. Sus vidas cambian para siempre, y al llegar a la edad adulta, los menores abusados tienen una probabilidad 2 veces mayor de caer en pobreza o de tener dificultades económicas, sin mencionar las consecuencias emocionales y en su salud mental. Tienen tendencia al consumo de alcohol y o de drogas, aumentan en la probabilidad de tener conductas delictivas y de relaciones familiares conflictivas. Muy frecuentemente los agresores son personas cercanas a los pequeños, principalmente en contextos familiares o escolares. La tarea de educación por los derechos sexuales y reproductivos y por la protección de la niñez se queda corta. Y mientras tanto, niñas, niños y niñes son víctimas con secuelas que pasan por retrasos en el desarrollo, episodios de ansiedad, estigmatización y dificultades para relacionarse y tener una vida digna y feliz. Vamos a hacer lo posible por analizar el tema. Y para ello nos acompañan 2 invitadas en Ellas Hoy. Son Paola Andrea López, directora de la Fundación Red por la Prevención contra el Abuso Sexual Infantil, y Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos. Gracias a ambas por estar con nosotros y nos basamos en este estudio que realizó la Universidad Javeriana de Colombia para empezar a revisar cuál es la situación de la infancia en cuanto a las denuncias de abusos sexuales. Paola, quiero comenzar con usted preguntándole, ¿cómo se protege a un niño del abuso sexual? Bueno, buenos días, Ángela. Muchas gracias por la invitación. Carmen, muy buenos días. Gracias por este espacio. Hay que aclarar primero, y es muy importante, que los responsables de la protección de los niños somos los adultos. No podemos dejar esta responsabilidad al 100% a los niños. Podemos enseñar pautas de autocuidado, de protección, de si estás en este riesgo, si tienes temor, si alguien te hace este ofrecimiento, corre, avisa, llámame. Hay unas alertas que podemos enseñarle a los niños, pero el responsable número 1 de la protección de ellos somos los adultos. Bien, y continuando entonces en esa línea y viendo esa responsabilidad que tenemos, pues hagamos la tarea de educar. ¿Cuáles son los signos de alerta? ¿Cómo prevenimos que esto suceda? Bueno, hay 2 temas que acabas de abordar. Uno, temas de prevención. Si dices, ¿cómo prevenimos? Empecemos a hablar de nuestro cuerpo y a aclarar que el niño como sujeto de derechos es dueño de su cuerpo y también tiene la posibilidad de aprender todas las partes de su cuerpo, denominar abiertamente los genitales, hablar con tranquilidad, respeto frente a lo que significa el pecho, la cola, el pene, la vulva, la vagina, a llamar las cosas por su nombre y hablar con claridad y valores y respeto acerca del cuerpo. Ese es el paso número 1 en términos de prevención. Y con respecto a lo que mencionas, a cómo detectar los casos, hay que estar alertas a cambios emocionales y comportamentales de los niños. Es indispensable que cada papá, mamá o cuidador esté pendiente cuando hay cambios importantes en las emociones, en el desarrollo escolar, en el comportamiento social de los niños. Es importante acercarnos y empezar a averiguar qué es lo que está originando estos cambios importantes, como por ejemplo de la pasividad a la agresividad, a un excelente desarrollo escolar o un desarrollo promedio, a inferior a esos cambios en la agresividad. Hay que empezar a detectarlos y evaluarlos, y por supuesto comportamientos hipersexualizados, masturbación excesiva, comentarios acerca del cuerpo, de la sexualidad, de la genitalidad, que previamente no había tenido un contexto ni escolar ni en familia. Hay que verificar qué está pasando con esos comportamientos. Y Cristina, ¿por qué nos quedamos tan cortos en educación sexual y en derechos reproductivos y también en derechos sexuales, desde el Estado hasta la casa? ¿Por qué estamos tan cortos? Y le voy a poner un ejemplo castizo.
No hace mucho yo no sabía la diferencia entre una vulva y una vagina. Desde ahí nos estamos rajando. Sí, sin duda. Y muchísimas gracias por esta invitación para hablar de este tema tan importante. Y es que en realidad existen una serie de obstáculos y barreras para el acceso efectivo a la educación sexual integral que han hecho cada vez más difícil que en las escuelas, colegios y en otros espacios las personas puedan recibir información completa sobre su sexualidad, sobre su reproducción y sobre la forma adecuada de relacionarnos entre las personas. Recientemente un caso que llevamos desde el Centro de Derechos Reproductivos, que es el caso Paola Guzmán Albarracín, ante la Corte Interamericana reconoció que la educación sexual integral es una parte muy importante del derecho a la salud y del derecho a la educación, y que es muy importante que los niños, niñas y adolescentes puedan recibir este tipo de información adecuada a su capacidad evolutiva, con el fin de que, tal como lo mencionaba Paola, puedan identificar las partes de su cuerpo, puedan comprender cuáles son los límites frente a ese cuerpo y de qué manera ellos pueden también alertar o identificar una situación de abuso como estas. Sin duda es un reto grandísimo, no solo en Colombia, sino en toda la región, dado que existen poca implementación de las normas que establecen estos reconocimientos frente a la educación sexual integral y también algunas barreras culturales que tienden a mirar el acceso a la educación sexual integral como algo malo, cuando en realidad es una herramienta muy importante tanto de prevención como de transformación de estos idearios que permiten y facilitan la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Y hablemos de las raíces de este problema. Yo creo que se habla desde hace tantos años y en tantos espacios, pero todavía no somos capaces de enfrentar la dificultad que viene desde una población empobrecida, sin acceso a la educación y sin acceso a oportunidades. Familias que no hacen lo necesario, sino lo que pueden con lo poco que tienen y que son muy frecuentemente, porque son los más vulnerables, muy frecuentemente las principales víctimas de la violencia y el abuso sexual. Correcto, es una práctica que está tristemente más normalizada de lo que uno podría imaginarse. Es una realidad que se presenta muy diariamente en los países. Por ejemplo, en Latinoamérica es de hecho la única región del mundo donde las niñas menores de 14 años que resultan embarazadas de violencia sexual están en incremento. El número de estos casos se ha venido incrementando, contrario a lo que ha ocurrido en otras regiones del mundo. Esto también tiene una relación con el hecho de que las niñas no tienen suficiente protección dentro de sus entornos que deberían ser seguros y en muchos casos estamos hablando de agresores que son cercanos dentro de su familia o personas que están dentro de su círculo social, lo que hace también o crea una serie de dificultades para la presentación de denuncias, sumado nuevamente a la falta de educación sexual integral que hace difícil que estos casos se puedan visibilizar y como ya se mencionaba al inicio en las cifras, el subregistro en estos casos es muy importante. Entonces, cuando vemos este panorama de manera global, es claro que todavía existen unos retos muy grandes para poder responder a las necesidades de las niñas adolescentes y a una respuesta verdaderamente efectiva para prevenir y evitar estos casos y además para que quienes han sufrido este tipo de violencias tengan una atención integral en salud como necesitan. Bien, Paola, además de la normalización, porque es así, es normal que a la niña la toquen, le hagan, la cojan, aún siendo mujeres adultas, nos pasa todos los días, el acoso es una realidad en la calle y en todos nuestros entornos. El rango de abuso y de maltrato infantil es muy amplio, entonces va desde toqueteos a los niños desde edades que son indecibles, hasta, por ejemplo, fenómenos como el del embarazo infantil o el embarazo adolescente. Lamentablemente es muy amplio el tema, pero ¿cómo es en sus términos que debe hacerse la contención para una niña, para un niño que fue abusado? Quiero hacer ahí dos precisiones importantes. Si tú dices el tema es muy amplio y podríamos hablar muchas horas acerca de reflexión de este tema. Bien lo mencionas, los comportamientos que consideramos abusivos van y arrancan con con comentarios inapropiados acerca del cuerpo y la sexualidad del otro, porque no debo de ninguna manera hacer comentarios a la otra persona que resulten vulnerando de alguna manera sus derechos. Pasa por una serie de comportamientos físicos, pero también ahora la virtualidad implica que a través de los entornos digitales se están replicando esos comportamientos sexuales inapropiados que están en contra de la otra persona y también se están dando en estos entornos digitales muchas formas de abuso sexual en menores de edad. Y eso es algo que quiero poner sobre la mesa solo para recordarle a toda la sociedad que no basta
con la penetración, porque hay quienes consideran que el abuso sexual solo se da con la penetración y cuando hablamos de abuso son muchas las maneras en que se genera este delito. Es muy importante, entonces, también que tú lo mencionas hace unos instantes, poder hablar de estas cifras, de cómo contener. Lo primero, hay que creerle a los niños, porque dudamos muchas veces y pensamos en que tal vez la mujer se vistió de determinada manera o si era una adolescente, ella se lo buscaba o estaba coqueteando. Claro, uno puede eventualmente estar en un escenario de conquista, pero si mi respuesta fue no y no me interesa tener nada más con una persona, mi no debe ser respetado porque yo tengo un consentimiento y socialmente muchas veces no lo vemos así. Lo primero es creerle a nuestros niños y a nuestras niñas que si alguien me hizo un comentario, se acercó, me está haciendo una caricia o me está mostrando alguna información de contenido sexual, me está mostrando pornografía y eso a mí no me gusta, yo debo creerle al niño o a la niña y adolescente y acompañarlo en sus emociones y, por supuesto, activar todas las rutas de denuncia y a todo el acceso a justicia y a salud que sea necesario para restablecer los derechos del niño, niña y adolescente. Pues muchísimas gracias a usted y termino con Cristina. La última pregunta, ya nos quedan muy pocos segundos, menos de un minuto. Cristina, le hago la pregunta con la que abrí el programa. ¿Cómo todo esto es una muestra de masculinidades tóxicas, de machismo, una consecuencia de una sociedad que no es igualitaria y que no es respetuosa? Sí, sin duda es un resultado de una condición estructural en la que se discrimina a las niñas, mujeres y adolescentes en todo el mundo, pero particularmente en nuestra región, y que resulta del hecho de dejar de reconocer la autonomía y dignidad de las niñas y adolescentes, de modo que no importa su consentimiento, de modo que se normalizan las conductas de violencia contra ellas. Bien lo han reconocido comités de derechos humanos en todo el mundo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas formas de violencia sin duda resultan como la consecuencia de una serie de discriminaciones que las mujeres, niñas y adolescentes vivimos diariamente. Por Y eso a es lo largo de nuestra necesario vida. precisamente que los estados tomen medidas para corregir esta situación. Bueno, y para eso estamos aquí nosotros, para denunciar. Gracias a ustedes y a nuestros televidentes por estar en Ellas Hoy y sigan en France 24.